tenemos aquí ya a nuestros invitados debatiendo. Les vamos a pedir un minutito, sí, para presentar que iniciamos nuevamente un ciclo de debate este 13 por las distintas redes sociales de Canal 13, evidentemente, y ustedes ya lo ven, los candidatos a senador de la región metropolitana. Tenemos 4 invitados de 44 candidatos y son los 5 cupos que van a resultar electos en la región metropolitana, que por primera vez va completa, no va dividido por zona oriente y poniente, poniéndole término también al sistema binominal en el Senado. Vamos a presentarlos de a uno. Estaban debatiendo aquí airadamente porque evidentemente las razones de discusión son muchas. Aquí a mi lado está Rojo Edwards del Pacto Social Cristiano. ¿Cómo está, Rojo? Muchas gracias por la invitación, Titi, y un cariñoso saludo también a todos los... no sé si competencia, colega, no sé. Rivales. Rivales. Sí, podría ser. Karina Oliva de Apruebo Dignidad y también que postuló a la gobernación regional metropolitana. ¿Cómo está, Karina? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un saludo también a los televidentes que están ahora acompañándonos y, bueno, a mis compañeros aquí de debate. Yo soy la única mujer de batalla. No, Gabriel Silver del Nuevo Pacto Social. Perdón, vamos a presentar por orden. Luciano Cruzcoque de Chile Podemos Más. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por venir. Al Rojo, a Karina, a Gabriel, adversario, pero también eventuales colegas. Y Gabriel Silver, diputado, bueno, Luciano Cruzcoque también saben, es diputado, del Nuevo Pacto Social. Bueno, encantado de estar en este panel, ojalá sea de debate, de conversación, pensando que la senaduría de la región metropolitana es tal vez de las campañas más emblemáticas después de la presidencial. Y los temas son importantes. Vamos a abrir el debate inmediatamente y vamos a comenzar preguntándoles por lo obvio, natural y evidente. Las razones para postularse al Senado, Rojo Edwards. Bueno, nosotros creemos que Chile, no sé a cuál miro. Acá, aquí al medio. Al medio. Nosotros creemos que Chile necesita un cambio en libertad. Chile está pasando por muchas complicaciones. Vimos ayer un aumento de tasa que va a ser prácticamente imposible para una gran cantidad de chilenos poder tener el sueño de la casa propia. Estamos en una situación económica en que hay una gran cantidad de desempleo, hay una inseguridad que es una pandemia, y nosotros creemos que el cambio en libertad lo representa José Antonio Kast, y estamos todos trabajando por que él sea el próximo presidente y que él tenga representantes en el Senado y en la Cámara de Diputados. Y por eso es que yo por lo menos soy candidato al Senado y espero que así sea. Quiero contarles que nosotros tenemos un proyecto para Chile que está detallado acá en la Ruta Republicana, que nosotros tenemos una claridad absoluta de qué es lo que queremos hacer y cuál es la propuesta que le tenemos al país. Karina Oliva, sus razones para postular al Senado después de, bueno, haber sido derrotada por el actual gobernador de la región, Claudio Rego. ¿Por qué quiere ir al Senado? Bueno, primero quiero decirle a los vecinos y vecinas de la región metropolitana que hemos recorrido a todas partes por la región, estamos todos los días en la calle, vamos conversando con la ciudadanía de cuáles son sus necesidades. Y creo que ahí es importante decir que el Senado tenemos que recuperarlo porque tiene que dejar de ser la trinchera de los grupos más privilegiados, del 1%, de dejar de ser la trinchera del Pacto de la Transición, porque es el Senado el que salvó al presidente Piñera de las violaciones de los derechos humanos por una acusación constitucional. Es donde se sentó el dictador con un escaño dado porque fue presidente en ejercicio durante una dictadura, donde además se aprobó la ley más corrupta, que es la ley de pesca, pero además también donde se le niega a los trabajadores y trabajadoras el derecho a una ley como las 40 horas que está durmiendo en el Senado. Por tanto, esto no puede seguir pasando, no queremos que sea así, necesitamos que el Senado se abra a la ciudadanía y para eso nos parece importante que nos pongamos a disposición con gente distinta, poder construir un futuro diferente en la región metropolitana y, por cierto, en el Senado. Luciano Cruzcoque. Sí, bueno, en primer lugar, saludarlo, señalar que nosotros creemos hoy día que hay una alternativa precisamente para que este Senado y en esta batalla en la región de metropolitana, que es la madre de todas las batallas, el Senado pueda ser una vía de canalización de lo que está sucediendo hoy día con las personas y con la Convención Constitucional en particular. Me parece que el rol del Senado va a ser tremendamente relevante. Yo como diputado he venido trabajando en temas de pensiones, en temas de seguridad, en temas de inclusión, y son temas que van a ser tremendamente relevantes en materias institucionales propiamente tal desde el Senado. Yo soy diputado del Distrito 10, que es un distrito muy diverso, y creo que eso también es una muestra bastante panorámica de lo que es la región metropolitana, por tanto la conozco bien. Adicionalmente he sido 4 años jefe de bancada desde Bópoli y precisamente lo que buscamos es combatir la desmesura con la que el Partido Comunista y el Frente Amplio ha tratado de llevar al país en las distintas acusaciones constitucionales y la forma en que han ido pervirtiendo los instrumentos institucionales
para llevar al país a una inestabilidad que hoy día es tremendamente nociva para la democracia. Y por eso quiero postular al Senado. Gabriel Silver, usted es diputado. ¿Por qué quiere saltar al Senado en un escenario bien difícil también para su colectividad? A ver, yo soy un parlamentario de oposición, tengo domicilio político, tengo candidata, la candidata Yasna Proboste, y espero representar sus ideas y nuestra apuesta de lo importante que es en un país polarizado, obviamente que la centro-izquierda asuma el liderazgo en el país. Pero más allá de eso, también señalar que creo que Santiago necesita un senador metropolitano que se dedique y hable también de temas de ciudad. Somos la región con menos vocación de región que existe en el país. Y las 52 comunas, yo que represento principalmente a la periferia, a la zona poniente, se sienten postergadas respecto de temas que deben estar presentes en la agenda pública. El acceso al suelo para la vivienda, la recuperación de la precordillera que hoy día se está privatizando. A veces nos movilizamos con mucha fuerza y en buena hora frente al proyecto Dominga por el ecocidio que implica, pero no decimos nada respecto de lo que ocurre en Minera Los Bronces, Alto Maipo, que nos puede dejar sin agua, o nos conmueve la situación de Petorca respecto a la falta de agua y tenemos sequía en la provincia de Chacabuco, el tema de la conectividad, el tema de los deudores del TAC. Hay temas de ciudad los cuales yo también quiero representar desde el Senado. Tenemos que decir también que ustedes nos pueden hacer llegar sus comentarios a través de las distintas redes sociales sobre este debate y además comentarles que estamos cumpliendo todas las medidas del protocolo COVID, estamos con unas micas, por eso estamos cada uno acá debatiendo y conversando sin mascarilla. Vamos a seguir avanzando también en lo que decíamos recientemente, yo le decía a Gabriel Silver, diputado, que para usted es particularmente difícil la posibilidad de acceder al Senado porque, y es un desafío más bien, porque tendrían que conservar a aquellos parlamentarios que eran de la concertación y que llegaron al Senado, con una fuerza mayoritaria que está obteniendo también, al menos en las urnas, el Frente Amplio, Karina Oliva. ¿Es su rival, Karina Oliva, en esta contienda? A ver, yo creo que esta es una elección regional, pero también en un contexto nacional. Y yo creo que en la medida que nuestros candidatos tengan relevancia del punto de vista electoral, eso necesariamente hace match con la representación parlamentaria. Siempre ha ocurrido en nuestras elecciones justamente aquel fenómeno. Por eso es que yo digo que esta es una elección y a lo menos yo tengo domicilio político. A mí me gustaría que llegáramos tanto Karina como yo juntos al Senado. Creo que la oposición tiene que estar con fuerza en el Chile que viene. El tema del debate constituyente y las reformas políticas en buena hora se están llevando a cabo por el proceso convencional o por los convencionales, pero hay obviamente una agenda social en la cual estamos absolutamente al debe. Y en ellas, obviamente, el tema de las pensiones en primer lugar y obviamente mi experiencia en la soy presidente de la Comisión del Trabajo, justamente representar a las trabajadoras y los trabajadores en esas demandas, cosa que no ve obviamente la constituyente. Rojo de Oro, usted está pidiendo la palabra. Sí, lo que pasa es que yo sé que Gabriel es una excelente persona, yo no tengo una crítica a su gestión como diputado para sacarlo. El problema que tiene es que hoy día Yasna Proboste no representa los modelos de país que están en realidad en juego. Hoy día están en juego dos modelos de país. Uno que es el de Boric, ¿no es cierto?, que es básicamente un modelo de fronteras abiertas, en que tiene que estar tratando de darle garantía para que haya inversión, porque su modelo no es procrecimiento, nos va a generar una problemática gigantesca, probablemente vamos a volver a un subdesarrollo en cuanto a los ingresos y las oportunidades que tenemos. Y otro modelo que es el modelo de libertad, de progreso, que se basa en las pymes, de una migración ordenada, darle duro a los delincuentes para que tengamos mayor seguridad. Y dentro de esa gran discusión de modelos de país que se están discutiendo, yo creo que Yasna Proboste no tiene mucho que ofrecer. Y esa, a mi juicio, es la dificultad que tiene candidaturas como la de Gabriel y que es la fortaleza de las candidaturas republicanas que estamos con José Antonio Kast y que hemos sido capaces de presentar un modelo de país clarísimo a través de nuestras presentaciones y las de José Antonio. Y que ha ido creciendo en las encuestas. Le vamos a preguntar a Luciano Cruzco que también, bueno, esto ya termina siendo un debate nacional respecto de los modelos que se están discutiendo y del cual el Parlamento tiene que hacerse parte en un contexto además constitucional donde el Parlamento puede terminar siendo muy distinto al que lo conocemos hoy. Karina Oliva también había levantado la mano y decir que Karina Oliva, claro, tiene una identificación con Gabriel Boric, que lidera las encuestas en este momento. Sí, mira, a mí me parece importante que
reconozcamos que hay modelos de país o proyectos país muy distintos. Cuando yo escucho a Rojo hablar de las libertades, lo encuentro bastante contraproducente porque cada día quiere más que las personas nos encerremos, quiere que las libertades de las mujeres cada día sean menores. Cuando hablamos de migración, quiero darles un dato, el 2017 en la CACEN establece que el ingreso de migrantes venezolanos había llegado a 167.000 personas. Y el 2020, la CACEN 2020, habíamos llegado prácticamente a 500.000 durante el periodo del presidente Sebastián Piñera después del acto de Cúcuta. Quiere decir que la población migrante que más llega es venezolana porque no hay una política migratoria por parte del gobierno de Sebastián Piñera. Pero se dicen patriotas los republicanos, pero a la hora de pagar impuestos son migrantes porque los prefieren pagar, poner en paraísos fiscales. Es decir, creo que hay una inconsecuencia de proyecto país de lo que dice Rojo. Yo más bien creo que son lo más parecido a los talibanes, que de lo que pasa en Afganistán, donde las mujeres no tenemos derechos sexuales y reproductivos porque se nos quiere negar el derecho no solo al aborto de 3 causales, incluso dice que la quiere derogar. ¿Qué va a pasar con las materias laborales de mujeres? ¿Qué va a pasar con los opositores? Que es una de las críticas que se le ha hecho. Al final, lo más parecido que yo encuentro al proyecto de José Antonio K de lo que ocurre en Afganistán. Luciano Cruzco que está levantando la mano, yo quería decir, pero después tenemos que darle la palabra a Rojo igual para que responda si es talibán o no. Rojo termina monopolizando esto porque... Pero no sé, pero dame un poquito la palabra, si no hemos podido hablar. Escuchemos a Luciano Cruzco. Sí, primero importante decir que acá cuando se hace el símil con los talibanes, yo quiero señalar que Manuel Riesco celebró, que es del Partido Comunista, que es socio de Karina Oliva, celebró el acceso de los talibanes al poder en Afganistán. Entonces, se dicen muchas cosas que los talibanes, se habla de Cúcuta, ¿verdad? Se habla del presidente Piñera y de la migración deportada, pero esa migración deportada es precisamente escapando de un régimen de izquierda, dictatorial y narcotraficante como es el régimen de Maduro, que apoya también el pacto que tiene el Frente Amplio con el Partido Comunista, Apruebo Dignidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede ahí? Cuando Gabriel Boric sale celebrando, dice fuerza Maduro carajo, pero ese ¿verdad? Twitter Pero es por cierto, otra parte ¿no, Karina? señala que está en contra de la violación de los derechos humanos de Maduro. Yo creo que aquí efectivamente lo que hay que hacer es tener un poquito también de coherencia. La gente no quiere resetear el país, partir de cero. Creo que lo que ha sucedido con la Convención Constitucional, más allá de que hoy día finalmente lograron sacar un reglamento adelante, es que las personas sienten indefensión, sienten hoy día, ¿verdad?, que las reglas están un poco en vilo y requieren sensatez, requieren un poco de sentido común para que el país se vuelva a enrielar y vuelva a crecer y desarrollarse. Asunto que parece que se nos olvidó. El presidente Piñera. Karina, podemos darle la palabra a Rojo a quien talibán le dijeron. Así que, por favor, mira, los descargo. Lo de talibán es tan ridículo que me cuesta, es una caricatura tan poco realista. Lo que, como decía Luciano Cruzco, que el Partido Comunista celebró la llegada de los talibanes y el Partido Comunista está con ustedes. Y no solamente eso, Jadwe ha amenazado a Boric en 2 ocasiones en los últimos 3 días diciendo se corre una línea de lo que yo creo en este programa y lo voy a denunciar. Entonces la pregunta es ¿quién manda? ¿El Partido Comunista o manda el Frente Amplio? Y yo voy a decir otra cosa. Yo estuve en la Cámara de Diputados por muchos años con Giorgio Jackson y con Gabriel Boric. Nunca condenaron a Maduro. Nunca. Siempre lo que hicieron fue tratar de decir, cuando nosotros queríamos condenar a Maduro, ellos decían, es que no nos podemos meter en temas que son de relaciones internacionales. La democracia cristiana sí condenaba a Maduro. El proyecto de Boric es el proyecto de Maduro, que está ligado al proyecto de Boric, es lo que ha llevado a la peor catástrofe humanitaria de los últimos 200 años en todo el continente. Pero lo último. Y respecto al tema de inmigración que se ha tocado acá, cuando uno le propone en su programa de gobierno casa gratis a inmigrantes ilegales y lo tuvo subido ese programa por mucho tiempo y tenemos 600.000 familias que no tienen casa acá, es simplemente traficar con las ilusiones de los migrantes y dejar para al último en la cola a los chilenos. Y el señor Boric tiene que clarificar qué es lo que va a hacer. En el debate lo aclaró, sí, dijo que era para migración regular, pero en algún momento... Perdóname, eso no es... Ellos subieron para la primaria un para programa, la primaria sí. Y estuvo durante meses subido arriba. Y no era una sola medida, eran 10. Él cuando se dio cuenta que no le convenía lo bajó, pero ahí está
sus intervenciones ¿Avancemos? y la de su... Avancemos un poco, Karina, para que Eso. hagas Porque te hagas yo le cargo, quiero uno preguntar- primero, perdóname, del Twitter que también se menciona sobre Gabriel Boric respaldando el régimen de Maduro en su momento, y también lo que decía Rojo Edwards, y después le damos la palabra a Gabriel Silver y luego Luciano Cruzcoque para ir equilibrando. Primero, creo que una de las cosas que siempre hace la derecha es querer tener la discusión sobre Venezuela, pero le quiero hacer una pregunta cuando yo hablo de los talibanes. En el programa de José Antonio Kast dice que se va a derogar las 3 causales. Dice que no se va a avanzar en derechos sexuales y reproductivos. Yo a eso estoy haciendo referencia. Segundo, cuando Gabriel Boric dice vamos Maduro, creo que fue cuando se ganaron las elecciones. Después de todo lo ocurrido, ha sido constantemente crítico al régimen de Nicolás Maduro, pero tampoco basta con eso. Creo que acá lo que tenemos que hacer, uno de los grandes problemas por la migración, es que este gobierno no ha tenido una política pública basada en, no hay infraestructura en el Paso Colchane. Hace poco mandaron recién unos campamentos con algunos carabineros, con algunos espacios, Karina, ¿por qué se pero no hay una produce? política. ¿Por qué se No hay- produce no hay- esa ¿Por qué no? emigración? El presidente Dejemos- Sebastián Piñera invita a los No, venezolanos se a produce trasladarse. porque hay un régimen Pero dictatorial en además- Venezuela, que pero el Partido además- Comunista apoya. Pero además creo que es importante, otra referencia para hablar de migración seriamente, es que la política nuestra tiene que tener una buena normativa que está en estándares internacionales, respetando los derechos y las convenciones de Naciones Unidas. Tercero, es que tenemos que además generar una política diplomática. Nuestro país no tiene relación diplomática con el país que está enfrente, que es Bolivia, no lo tiene con el país hoy día, con Perú, y tampoco con el país que está más conflictuado a propósito de esa gran crisis humanitaria, que es Venezuela. Es decir, carece nuestro país para enfrentar una oleada migratoria de una política seria. Probablemente Y ahí me ningún parece país una está preparado responsabilidad. para enfrentar eso. Podemos relaciones con déjame Perú y a terminar. Bolivia se le ofrecieron relaciones y no las quiso Podemos tomar. criticar, y me parece justo criticar el régimen de Nicolás Maduro, pero otra es cómo nos hacemos cargo de lo que ocurre en nuestra casa con nuestras políticas públicas. Podemos Porque escuchar, o es Nicolás discúlpeme, Maduro el que Karina define Oliva, nuestra Karina frontera. Oliva, Luciano Cruzcoque, Rojo Edwards, podemos escuchar también a A ver, Gabriel yo Silver no sé respecto en qué de la le- condena al régimen de Nicolás Sí, Maduro. pues- ¿Y quién tiene finalmente? Si aquí A ver, estamos buscando responsables no, de la por migración desbordada que hemos visto durante los A últimos ver, meses. estamos en el peor de los mundos en materia migratoria. Aquí no tenemos ni una migración ordenada, ni segura, ni menos digna, en este caso tanto para los chilenos que viven hoy día soportando condiciones de hacinamiento por la llegada de más migrantes, como tampoco para los migrantes que están durmiendo obviamente en una plaza pública. Eso no es el Chile que queremos. Obviamente lo de Cúcuta finalmente fue una invitación, una provocación a que exista hoy día la explosión migratoria que tenemos. Esto más allá de un panel de políticas internacionales, lo que tenemos que hacernos cargo es de qué vamos a hacer en nuestra casa. Nosotros lo hemos señalado, el tema de la migración debe ser regulada, pero no con la zanja o a lo Trump que quiere hacer efectivamente Kast, sino que también con una política internacional en la cual la administración Piñera está absolutamente encapsulada. Yo no veo aquí acuerdos con otros países como Perú, como Bolivia, en estas verdaderas corrientes migratorias debido a la situación dramática en materia de derechos humanos que está ocurriendo en Venezuela. Entonces, con la misma fuerza que denunciamos las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Venezuela, y en eso no hay que tener un doble estándar, debe haber un concurso latinoamericano ¿Y respecto hay de doble cómo estándar de vamos a Boric en abordar ese sentido? en esta materia. Bueno, yo creo que obviamente el talón de Aquiles de Boric, obviamente la existencia del Partido Comunista que sistemáticamente blinda y protege, obviamente, ese gobierno. Vamos a ir avanzando de tema. Pero hay un elemento que yo creo que es importante. Ustedes están firmando, y ayer aparecía un gran abrazo entre Gabriel Asensio, jefe de bancada de la Democracia Cristiana, con Daniel Núñez, que están firmando una acusación constitucional precisamente contra el presidente Piñera. Bueno, ¿Verdad? pero Entonces por- ustedes critican a pero- los comunistas pero- cuando no vamos les a ir- sirven, pero es que- pero ¿me hicieron escuchan? gobierno, perdona, el ejemplo hicieron es gobierno, fantástico, hicieron esto es gobierno, Chilezuela, ¿por qué a perdona, mí no me gusta? hicieron Esto- gobierno con esto sí ellos, que es recién Chilezuela. Luciano, Gabriel, con ¿les puedo Bachelet. pedir un momento de Perdona, pero lo que de pasa bajar es que un la pelea poco para está seguir regulada, avanzando en la no, agenda? derecho a réplica. Vamos a hablar, Porque- vamos a yo hablar, entiendo- oye, vamos esta a pelea hablar así también. comunista cuando no les conviene, pero Esta cuando no es la pelea chilena con ellos. Por eso, todo tipo de iniciativas vamos a juntas. hablar Que eso de la también me acusación parece muy relevante. constitucional, Hablemos de vamos a Chilezuela. hablar de la acusación constitucional, es bastante álgido el debate, ustedes lo pueden ver, pero también quiero preguntarles y dar un poquito, avanzar también en las temáticas respecto de qué pasa con el proceso constituyente, porque aquí estamos en la redacción ya desde el 18 de octubre al menos de una nueva Carta Magna que será validada o no por los chilenos, que puede cambiar las reglas del juego. Ustedes podrían resultar electos
con un periodo de 8 años, pero el Senado podría terminar desapareciendo y podría cambiar también el sistema presidencial y el régimen político. Quiero partir con usted, Rojo, respecto de cuál es la valoración que hace también ese debate y cómo se preparan también para asumir en una cierta incerteza de lo que va a suceder. Bueno, primero decir que lamentablemente la Convención Constituyente ha destrozado la buena voluntad que tenía la población respecto a las esperanzas de hacer un buen trabajo. ¿Por qué? Porque se preocuparon primero que todo de aumentar sus asignaciones, están haciendo quórum que no están dentro del acuerdo, algunos de sus miembros ganaron haciendo trampa, como el caso de Rojas Báez. Pero lo más grave de todo, Cristina, perdón, es que resulta que dentro de las temáticas que quieren discutir y las que no quieren discutir dentro de la Comisión de Derechos Fundamentales, porque al final lo que nos interesa es qué es lo que sale de la Convención, no quieren conversar sobre libertad de enseñanza y el derecho preferente de los padres a educar a los hijos. No, están excluyendo la libertad de trabajo y la libertad de sindicalización. Están excluyendo el principio de que la persona está por sobre el Estado y están excluyendo la importancia que tiene para la libertad el derecho de propiedad. Pero sí están considerando como fundamental la protección de la semilla ancestral campesina y la participación de los presos en el proceso. No es que las últimas dos cosas no tengan importancia, pero cuando yo veo que se excluye de la Comisión de Derechos Fundamentales y Libertades Fundamentales las materias que son tan importantes, tengo duda de lo que va a salir de esa convención. Va realmente a ser la casa de todos y simplemente va a ser una imposición de un sector a otro sector. Ya, pero yo le estoy preguntando por un cambio de sistema político, un cambio de régimen político, un Congreso a lo mejor unicameral. No, probablemente. Sí, por supuesto que nosotros queremos que le vaya bien y que salgan cosas razonables, pero si es que finalmente la Convención no nos presenta un buen documento que representa a todos los chilenos, con un José Antonio Kast de presidente y conmigo Rojo Edwards de senador, nos vamos a oponer y vamos a votar rechazo a la salida del plebiscito. Karina Oliva. Si es que no para todos. Bueno, yo creo que son muy elocuentes las palabras de Rojo cuando ellos siempre se oponen a los procesos democráticos, porque primero hay que entender que la convención es un momento donde por primera vez hay una institucionalidad que se parece más a Chile en toda su diversidad, por tanto vive momentos de complejidad, vive en discusiones, no es homogéneo, y creo que los sectores que históricamente se habían mostrado como supuestas mayorías, han quedado como lo que son minorías. Y eso yo creo que es lo que les cuesta respetar a los sectores de derecha, que no han logrado consolidar mayorías, incluso dialogando con otros sectores dentro de la convención. Yo enhorabuena, me parece que se logró, hoy día se terminó de publicar en el diario oficial los reglamentos de la convención, se supone que el día del lunes ya se empieza a sesionar las comisiones y me parece importante que nosotros, siendo electos en las próximas elecciones, podamos respetar, es nuestro deber respetar el proceso de la convención, colaborar, gestionar, que la gente se sienta que participa, que los temas hoy día que están puestos en la mesa sean discutidos y que la gente cuando termine el proceso constituyente pueda dialogarlo, pueda proponer también y tener en definitiva una nueva constitución que de verdad se parezca más a Chile, porque en realidad la constitución del 80 se parece más bien a los grupos de los 7 que la integraron y por primera vez podamos tener de verdad una constitución hecha por la ciudadanía. Y ahí creo que evidentemente vamos a encontrar dificultades y problemas. Yo creo que ahí lo que tenemos que hacer es colaborar. No salir a apedrear un proceso donde el 80% de la ciudadanía dijo que quiere una convención constitucional y solo un 20% dijo rechazo, y así queda demostrado en cómo está constituida esta convención. Muchas gracias. Luciano Cruzcoque, ¿cuál es su mirada de asumir a lo mejor en un parlamento que puede cambiar con el correr del tiempo? A ver, varias cosas. Primero, respecto a la convención constitucional, yo creo que ha ido decayendo a ojos de la ciudadanía respecto de las esperanzas que suscitó, ¿verdad? Hoy día, si uno ve cualquier encuesta, está al menos 20 puntos abajo de lo que originalmente tenía. ¿Y por qué? Porque finalmente cuando tocan el himno nacional lo pifian, cuando se establece que los 2/3 deben ser respetados, no se pasan por encima de ese marco constitucional que les da la libertad de los padres a elegir, bien lo decía el Rojo, ¿verdad? La primera declaración que hace la Convención Constitucional es para liberar a los presos de la revuelta, delincuentes que han saqueado, vandalizado y quemado el centro de Santiago y los centros históricos de las ciudades, entre otras cosas. Por ende, siento yo que la Convención Constitucional, con personas disfrazadas además de caricaturas, se ha terminado transformando en un circo que la gente hoy día está rechazando. Y es lamentable, porque uno esperaría que esto fuera finalmente la casa
casa de todos, que se dijo que sería, pero no está siendo, parece ser la casa de algunos o una especie de constitución revancha. ¿Por qué importa entonces el Senado? Precisamente porque el Senado va a tener que dar las bajadas de lo que emerja eventualmente o no emerja de la Convención Constitucional, según el texto que presente la Convención Constitucional a las personas, porque no olvidemos que la Convención Constitucional no se manda sola, no es autónoma, tiene un marco constitucional y lo que proponga, el borrador que proponga, va a ser sometido finalmente a votación de las personas. Si puede cambiar el Senado, eventualmente, claro, podría ser, dentro de los artículos de la Constitución que fueron modificados, eventualmente aquellas instituciones que se modifiquen pueden efectivamente cambiar y entre ellas puede cambiar el Senado. Me gusta el Senado, ¿por qué? Finalmente porque el Senado baja la pelota un poco a tierra, es importante la formación del proceso legislativo y de alguna manera es la sensatez para canalizar lo que de acá emerja, porque los resultados que estamos viendo hoy día con la Convención Constitucional no le dan garantía a nadie de que van a ser mejores de lo que tenemos hoy día. Te prometo que vamos a conversar de la acusación constitucional contra el presidente. Preguntémosles también a Gabriel Silver qué piensa en una convención, además donde la democracia cristiana tiene un integrante de sus filas ahí discutiendo la nueva Carta Magna. ¿Qué le parece? Uno, el Congreso que cambie y dos, ¿está de acuerdo con los plebiscitos dirimente? A ver, yo creo que costó mucho parir este proceso constituyente y obviamente tenemos esperanzas en su resultado. No es un cheque en blanco respecto de lo que allí salga, por supuesto, y vamos a tener opinión, pero sí señalar respecto, por ejemplo, a qué ocurra con el Senado, a mi juicio, Vox Populi, Vox Dei. Si es que hay un plebiscito de salida con participación obligatoria que señala no existe el Senado, bueno, es lo que corresponde y esa es la democracia y eso es lo que decide el pueblo de Chile, con mayúscula, ni siquiera efectivamente los convencionales. En segundo lugar, creo que tenemos que respetar la autonomía de este proceso. Hasta ahora solamente había un debate procesal, que es relevante, pero procesal. Recién publicados los reglamentos vamos a tener conocimiento respecto de lo que va a ocurrir con los contenidos, con los temas, la descentralización, respecto a nuestros pueblos originarios, tal vez su autonomía, si vamos a tener un proceso, un gobierno presidencial, ojalá semipresidencial, que yo creo que hay que equilibrar efectivamente el rol entre el Congreso y el Ejecutivo, los derechos fundamentales, que a mi juicio es lo sustantivo en el cual debe entregarse el debate. Y claro, a muchos les molesta porque están más bien acostumbrados a lo que fue el proceso de la Junta Militar, en el edificio Diego Portales, comisiones legislativas muy ordenadas, y esto más bien como en lenguaje más millennial, como una suerte de Wikipedia. Cada uno va cargando contenido, genera obviamente debate y la opinión pública reacciona. Es sano que tengamos opinión respecto del proceso dirimente convencional. Y respecto a los plebiscitos dirimentes, tengo razones fundadas para pensar que, por ejemplo, en materia indígena son necesarios por los convenios internacionales. Está obviamente el convenio del 169. Y en los otros tengo obviamente algunos disensos por cuanto entiendo que ellos son mandatarios y fueron elegidos justamente bajo esa responsabilidad. Así es que desde esa perspectiva esperaría que ellos se aboquen a la razón por la cual fueron electos. Misma pregunta para todos ustedes y les pido acotarnos a las respuestas de esto para cerrar este capítulo y después hablar de la acusación constitucional. A mí me extraña lo que dice Gabriel, porque él sabe que la convención no es un poder constituyente, sino un poder constituido. Y está constituido a través de una reforma constitucional que le dio un claro marco de acción. Uno de ese marco de acción era que los acuerdos se tenían que lograr con 2/3. Al poner como posibilidad un plebiscito dirimente, lo que está haciendo es actuar fuera de lo que marca la constitución de esa convención. Y por lo tanto, a mi juicio, cualquier plebiscito dirimente es simplemente ir en contra de la Constitución y afecta claramente su propia existencia. Una convención constituyente que aplica plebiscitos dirimentes no debiese poder funcionar. Y a mí me extraña que Gabriel Silver nos diga que nosotros tendríamos que respetar aquella Constitución que salga de un procedimiento claramente inconstitucional cuando lo que están saltando es el actual Constitución. Entonces, en definitiva del plebiscito de salida. No, perdón. Y eso fui claro y expreso. Esto, tú sabes, es un padrón obligatorio. Es un poder constituido que tiene reglas del juego y se las saltan y además tiene reglamentos mordazas. Tiene reglamentos mordazas. Karina Oliva, te pone la palabra, no Karina Oliva. Es constituido, tú lo sabes. Karina Oliva, ¿está de acuerdo con el plebiscito dirimente, por ejemplo, si tuviera que usted respaldarlo?
A ver, primero que todo, siempre es difícil hablar cuando hay puros paneles hombres porque tratan de hablar ellos solos. Yo estoy a favor de los plebiscitos dirimentes. Creo que uno de los grandes conflictos que tenemos es que la clase política convencional, sobre todo la derecha, le tiene miedo a la gente. Es más, como no pudieron generar sus mayorías para reclamar este disenso, ni siquiera pudieron ir a la Corte Suprema porque ni siquiera lograron entre ellos los votos. Esto demuestra la debilidad que tienen para organizarse. Pero a mí lo que me parece relevante es que la nueva constitución o el proceso constituyente que se está dando en este órgano que se constituyó, lo que está mostrando es que quiere dialogar con la ciudadanía. Lo que está mostrando es que quiere que la ciudadanía sea protagonista del proceso. Si hay algo que la gente reclamaba desde la revuelta social era que las instituciones funcionaban y nadie era parte. Y si hay una institucionalidad que está desgastada, mirada menos, maltratada, que nadie le cree, precisamente es el Congreso, tanto del Senado como la Cámara. Vamos a hablar de Entonces, eso también, me parece como de una patudez enorme decir es que la convención cayó 20 puntos. El Senado y la Cámara le está debiendo a la ciudadanía Karina, legitimidad. Vamos a hablar de en eso ese caso. también. Vamos a hablar de eso, Luciano. Preguntar también por los plebiscitos dirimentes, pero considerando lo que decía Karina Oliva. A ver, Chile Vamos no logró las firmas necesarias para hacer la reclamación justamente en la Suprema por los plebiscitos dirimentes. Efectivamente, si acá lo que sucede es esta suerte de vocación que han tenido algunos convencionales por hacer trampa, ¿verdad? Ya en lo de Rojas Bade fue el non plus ultra, ¿verdad? De una persona que gana inventando un cáncer falso, una elección, ¿verdad? Y ahora resulta que si no se logran los 2/3 que están establecidos constitucionalmente, que fueron votados precisamente en un plebiscito masivo, ¿verdad? Ahora resulta que si no se logran los 2/3 vamos a plebiscito dirimentes. Entonces se gana en todas las opciones y precisamente los 2/3, así como existen en todos los sistemas contramayoritarios del mundo, son precisamente para asegurar que esta Constitución, eventualmente si es aprobada al final, luego de un plebiscito, porque ese es el mandato, proponer un texto y no mandarse sola, eventualmente vamos a tener plebiscitos dirimentes para los temas que a la izquierda no le gustan. Y eso a mí me parece que es finalmente hacer trampa, saltarse las reglas, y eso es lo que la ciudadanía no quiere. Y el desprestigio, efectivamente, que el Congreso, ¿para qué decimos nada si el Congreso ha sido un circo? Seamos francos, yo en esta legislatura me he sorprendido, en mi primer periodo, Gabriel y Rojo fueron parlamentarios antes, me he sorprendido de la falta de racionalidad, de la falta de sensatez, de la falta de sentido común de los parlamentarios, ¿verdad? Donde hoy día tenemos, ¿verdad?, que todas las iniciativas que no pueden hacer los parlamentarios, que no tienen prerrogativa de gasto, finalmente se las toman igual y se saltan las reglas. Este país tiene que aprender a jugar por las reglas y lo primero que tenemos que hacer es respetar al menos la Constitución que nos rige hasta que nos rija una distinta. Muchas gracias, diputado. Diputado Silver, hablemos de la acusación constitucional. Usted respalda esta iniciativa, es uno de los firmantes, entiendo, además. Pero se ha hablado también que la acusación se presentó ayer, bien apurados en los plazos para alcanzar a votarla antes de las elecciones del 21 de noviembre. ¿Es más un interés político la acusación constitucional o efectivamente hay razones plausibles para destituir al presidente de la República? A ver, pongamos las cosas en orden. Acá hay una investigación internacional que incrimina o imputa a gobernantes, a artistas, a deportistas, más de un año de investigación, y no pensará el presidente Piñera ni su entorno que se pusieron de acuerdo justo para que esto coincida con las elecciones de Chile. ¿Cuál es la teoría que sostiene, a mi juicio, el gobierno de manera forzada? Antes le echó la culpa al K-pop coreano, ahora le va a echar la culpa obviamente a los periodistas que de manera internacional sorprenden con los Pandora Papers. Segundo, tiene que haber una reacción institucional. Si es que ya lo hizo la Fiscalía y el Ministerio Público abriendo una causa por delitos de corrupción. Lo hace Impuestos Internos también con la misma fuerza cuando abre una investigación por presunta elusión del punto de vista fiscal. ¿Pero usted y el descarta interés Congreso político? no va a hacer nada, va a mirar para el techo. ¿Usted descarta interés si político? todas las otras instituciones reaccionan, era lo que teníamos que hacer. Mire, nunca es una buena noticia acusar a un presidente de la República. Es más, nos da vergüenza los hechos que conocimos a través de Pandora Papers. Pero aquí, como digo, no podemos, mientras las otras instituciones del Estado actúan, nosotros simplemente decir, no, esperemos después de las elecciones, no hagamos nada, se pone en riesgo la institucionalidad del país. Mire, países, bueno, puedo poner el caso austríaco, que dimitió finalmente su primer ministro, puedo poner caso en Latinoamérica, con lo que precedió a Pandora Papers, que eran los Panama Papers,
que ocurrió con Alejandro Toledo, lo que ocurrió con Alan García, lo que ocurrió en Brasil con Lula da Silva, lo que ocurrió en Ecuador. Las democracias, las instituciones ganan seriedad en la medida que reaccionan como lo hace el Congreso. ¿Descarta interés político suyo? Respuesta corta. No hay espacio sino para reaccionar. Ya, perfecto. Rojo Edwards, José Antonio Kast se ha abierto incluso la posibilidad de respaldar la acusación constitucional, de avanzar en el Parlamento y de si efectivamente los argumentos esgrimidos en esta acusación son lo suficientemente fuertes. ¿Cuál es su postura? Primero decirte que la acusación al presidente Piñera es grave y tiene que investigarse. El presidente Piñera nunca entendió que tenía que separar de una vez por todas los negocios de la política. Nunca lo entendió y pareciera que permanentemente estuvo en el límite de lo legal y en el límite de lo ético. Así que, primero que todo, hay que investigar y por eso nosotros respetamos la decisión de la Fiscalía de investigar y nos hubiese gustado que el Congreso también hubiese realizado una comisión investigadora. Y ahí ya hubo una comisión investigadora dominga en que el candidato Boric, que dice que le importa mucho esta materia, no participó en ninguna de las 12 sesiones, que nosotros queríamos una investigación. Ahora, eso es algo, y creo que la historia tiene que juzgar al presidente Piñera, porque no puede ser que su familia en 18 meses multiplique por 11 veces la inversión. Nadie en Chile tiene ese tipo de rentabilidad y más encima va y lo hace en un paraíso fiscal. Ahora, independiente de eso y la gravedad en que tiene que investigarse, la acusación constitucional evidentemente está hecha por motivos políticos. El mismo Gabriel Sirvel no habían pasado 2 horas de entrega a esta información y sin mediar nada más que eso ya anunciaba una posible acusación constitucional y se apuraron para que esto se vote justo antes de las elecciones. Entonces, es evidente para mí que lo que ellos quieren es que estas elecciones se trate o se pueda y se vaya a votar con un presidente que ya haya sido, entre comillas, suspendido por la votación favorable de ellos mismos en el Congreso. Gracias. Y para eso, con eso tapan el problema de inmigración y de puertas abiertas que están proponiendo, el legítimo miedo que tenemos de que nos roben nuestros ahorros en las pensiones y cuántas otras materias que son de importancia ¿Usted para dice la que gente. es para desviar la atención? Por supuesto, eso tiene una motivación política antes. Pero con esto no quiero decir, que no sea grave. Karina Oliva, ¿cree usted que aquí hay una intención de desviar el foco de la noticia o derechamente aquí hay una intencionalidad política de perjudicar al presidente en medio de las elecciones también? O sea, a mí me parece que la acusación constitucional procede hoy día, así como me parecía que procedía cuando fue acusado a propósito de las violaciones de los derechos humanos. A mí me hubiera gustado hoy que Gabriel Silver tuviera la misma convicción que está teniendo hoy, Yo la voté, que sea a propósito de mantener no solo los intereses económicos. Mira, creo que hay cosas bien graves. Karina, que el presidente está bien, que me parecen muy graves. Es el hecho que hoy día el presidente está procesado por que se está investigando un delito de cohecho, de soborno y delito tributario. Y ahí nos damos cuenta que en realidad aquí hay un problema genético de la derecha, que es el conflicto de interés. Hace pocos días atrás, el ex delegado presidencial de la región metropolitana, intendente Felipe Guevara, tuvo que dejar su cargo a propósito de un conflicto de interés por contrato con su hermano. Tenemos el caso del presidente Piñera por el caso LATAM, anteriormente, el Banco de Talca, para qué decirlo. Lo que ocurre con Sichel, el candidato presidencial, que se conoce el conflicto a propósito de los aportes de la campaña del 2009 y hoy día se dan a conocer los aportes de los gerentes de gas. Y así con Kast, que también aparece en Panama Papers, por paraísos fiscales y así sucesivamente, es decir, y los terrenos de la familia Boric. Por tanto, me parece importante decir que el gen más conflictivo de la derecha es el conflicto de interés que va a ser hoy día, va a ser mañana y fue antes de ayer y pasado. Pero, Karina, y eso es algo que hoy día el presidente Piñera tiene. Es que si vamos a hablar de Rojo, deja que termine un poco, Karina. Yo no le interrumpí, yo creo que pero es que lo que pasa es que las acusaciones Rojo, deja que Karina termine, por favor. Es más, quedó demostrado, está el documento de las empresas de la familia Kast, donde también es titular José Antonio, en paraísos fiscales. Pero ¿qué me parece grave aquí de lo que ocurre con la acusación constitucional? Que hay algunos que quieren hacer vista gorda a lo que ha ocurrido con un tema tan importante con el presidente de la República que hace negocios durante su mandato con conflicto de interés. Nos queda claro el punto, Luciano. Sí, a ver, yo no puedo dejar pasar varias cosas. Primero, acá se acusa conflicto de interés permanente y el padre del señor Boric en Punta Arenas
un terreno que estaba evaluado en menos de 50 millones de pesos, lo terminó vendiendo, comprándose el Servio en más de 1.500 millones de pesos, asunto que fue objetado además por la Contraloría. Entonces, acá que no se venga a decir conflicto de interés cuando él mismo en un programa de televisión tuvo que salir a decir que a él no le parecía una buena práctica, pero es la práctica de su padre, discúlpenme. De su padre, Segundo, no de él. Segundo, Presidente. ha habido más de 12 acusaciones constitucionales. Acá hay una investigación del Ministerio Público y está muy bien que se investigue. No parece bonito, evidentemente, y en eso hay algo que es razonable en términos de que esta es una investigación que se abrió sobre hechos que habrían ocurrido en su primer gobierno, ¿verdad? No en la administración actual, y respecto de la cual hay una investigación abierta. Pero hay acá un elemento que es bien importante. Ha habido 12 acusaciones constitucionales durante esta legislatura, ¿verdad? Más que en ninguna otra legislatura. Es decir, la acusación constitucional hoy día se está usando como una herramienta política. Ayer, y todos lo vimos quienes estábamos en el Congreso, los asesores corrían en la mañana precisamente para tratar de meterlo antes de las 9 de la mañana, porque si se metía más tarde, no alcanzaba a coincidir con el periodo eleccionario. Entonces no me vengan a decir a mí que finalmente esto no tiene un interés político. Destituir un presidente de la República que está terminando su mandato, lo que va a hacer es lo que sucedió con Yanna Proboste ya en su momento. Si se destituye a Piñera, el próximo presidente, sea Boric, sea Sichel, sea Kast, sea el que sea, Proboste también, te lo cedo ahí para Gabriel, la van a destituir de nuevo. Son cosas que son muy graves en términos políticos. Sucedió en su momento con Proboste, Harald Beyer, ¿verdad? Y finalmente lesiona la legitimidad democrática e institucional del país. ¿Qué va a suceder el día de mañana cuando un presidente tenga bajos niveles de legitimidad o tenga algún elemento que lo esté castigando por la opinión pública? Se le va a acusar constitucionalmente y se le va a destituir y no vamos a terminar los periodos presidenciales. Esa es la gravedad del asunto. Más allá de que la justicia haga su trabajo, de que el Ministerio Público investigue y que esto siga adelante y se resuelva de la mejor manera que la justicia proponga, pero, ojo, destituir por razones políticas y eleccionarias para que calce justo la votación del Senado antes de la elección, me parece que es aprovechamiento político. 10 minutos nos quedan de debate y no puedo dejar de preguntarles por lo que sucedió ayer en el Senado, la famosa Ley Celis. 12 minutos se demoraron en aprobar esta legislación que pasa por alto la recomendación o lo que había dictaminado el CERVEL de dejar fuera a varios candidatos por algunos incumplimientos también a la hora de presentarse. ¿Qué les parece eso? Gabriel Silver, porque además esto fue aprobado por Yanna Proboste y otros senadores del conglomerado. A ver, yo creo que nosotros nunca nos gustaría ganar por secretaría una elección. Esto más allá de la ley Celis también resuelve, entiendo, situaciones de candidatos de la derecha. No. Exclusiva la causal, bueno, la inhabilidad del diputado Celis. Nosotros en su minuto votamos una ley similar, pero creo que hoy día está muy próximo a las elecciones y no sé si esto cuando pase incluso de vuelta de la distrital a la sala va a contar con nuestro. Pero 12 minutos en legislar versus proyectos que llevan 7 años en el Parlamento por eso y no avanzan. Yo soy claro, creo que es demasiado cercano a las elecciones. Mire, hay tablas de ¿Pero usted lo ve costos por y lo fácil. práctico o lo ve por lo ético y lo moral? Es que yo creo que legislar de cara a la gente nunca va a ser antiético y usted mismo está proponiendo un tema y yo estoy opinando. Pero en el fondo esto aquí beneficia al incumbente. Y yo lo que digo es, nosotros estamos disponibles en la medida que sea una norma de carácter general muy cercano a una elección, creo que tal vez no corresponde y es extemporáneo además, porque estamos en un proceso electoral en curso, ya hay candidaturas desplegadas, entiendo que el CERVEL ya desplegó incluso la facción o confección, en este caso, de los votos, tenemos una semana distrital, creo que ya se acabó la ventana de oportunidad de esta legislación, pero hay que decirlo, hace poco se hizo también por el alcalde Castro de Renca y ahí se contó con todo el concurso de la oposición y del gobierno porque se entendió así. Es tema de debate, Rojo Edwards, ¿cuál es su mirada sobre el punto? No, que en un contexto además que hablamos de prestigio también del Parlamento. Utilizando las palabras de Karina Oliva, acá hay un conflicto de interés tremendo, porque los que están en el Congreso se hacen leyes para favorecerse así, lo mismo que hacen los convencionales cuando se aumentan las asignaciones. Y lo mismo que hizo la familia de Boric, que tenía un trato que era copropietario con un alcalde de Magallanes, el señor Juan Morano, y que le cambian
el uso de suelo y en una negociación directa pasa un terreno de la familia de Boric, de Gabriel Boric, de costar 5 millones de pesos a ser pagado 1.340 millones de pesos. Entonces los políticos tienen como una especie de, o muchos de ellos, un conflicto de interés tremendo, y por eso es que yo llamo a Karina a no hacer ese tipo de acusaciones. Acá yo creo que es impresentable que Jasna Proboste esté aprobando esta ley Celis para favorecer a un señor que se sienta al lado, porque se ve claramente que la clase política en el fondo finalmente termina favoreciéndose a ellos mismos. Karina Oliva, el senador del Frente Amplio, también La Torre aprobó la ley Celis, como se llama, se le puso así por parte de la prensa también porque beneficia en particular a un parlamentario. Sí, yo primero ya no sabía que Rojo Edad me podía dar instrucciones, pero segundo sí me parece importante decir que aquí cuando hablamos de la ley Celis, creo que si hubiésemos avanzado en términos democráticos, que un mejoramiento de la normativa para enfrentar las dificultades que tuvo el servicio electoral con su plataforma, dejara a todos los incumbentes democráticamente, no en casos especiales, yo lamento, creo que aquí significa que hay prioridades legislativas para unos y no para todos. Y debo decir, como nosotros decíamos, como para dejar a los machucas, porque aquí también el servicio electoral, por su error de plataforma de juego, Ariel Mateluna fuera, y no hay una ley de Ariel Mateluna. ¿Por qué? Porque es un ciudadano común y corriente. Entonces, pero creo que ahí usted votó a favor de esta ley. Yo creo que es un error. Creo que es un error instalar también a la ciudadanía que el Senado legisla rápidamente para estos temas y no legisla rápidamente, por ejemplo, las 40 horas. O todos los proyectos de ley que duermen en el Senado que tienen que ver con la protección del medio ambiente en cuanto a el cambio climático. Es decir, pongamos las prioridades también y no tenemos que hacerle daño a una institucionalidad para que después digan que ocupar las herramientas institucionales y constitucionales como la acusación constitucional está mal. Entonces, mejoremos todos los procedimientos para que podamos poner en práctica nuestra constitución actual, más allá que su origen sea dictatorial, para que la constitución que venga, que va a ser democrática y ciudadana, la podamos ejercer en plenitud. Luciano Cruzcoque. Esto es una payasada del Congreso, es ridículo. Nosotros lo votamos en contra en la Cámara, toda la bancada, ayer lo votó en contra nuestro senador. Es un arreglín propio de políticos y lo hemos criticado porque eso es lo que es para salvarle el pellejo a un candidato que no cumplió con los requisitos que debió cumplir. Perdón, cuando una persona va a un servicio público, postula un beneficio estatal, tiene que acompañar una serie de materias por las cuales quedan inadmisibles si es que no postulan. Y ahora resulta que a los políticos que no postulan como corresponde, les vamos a arreglar el pastel a través de una ley corta especial. Es una vergüenza, no debe hacerse. Votamos en contra de la ley Celis. Lamento que Jasna Proboste, el senador Latorre, hayan votado a favor porque este es el típico arreglín del Congreso que busca proteger sus propios intereses y que tienen no solamente desprestigiado al Congreso, sino lamentablemente lo han transformado en un circo. No a la ley Celis. Nos quedan 5 minutos de debate y les voy a dar 1 minuto a cada uno para que puedan hacer sus descargos, sus comentarios, su cierre final, o probablemente aprovechar también la pantalla para hablarle a sus electores. Rojo Edwards. Nosotros estamos trabajando firmemente, conjunto con todos los republicanos, nos ha ido muy bien, estamos seguros que vamos a ser capaces de pasar a la segunda vuelta y somos una opción ganadora en la presidencial con José Antonio Kast, pero también en las parlamentarias. Yo le quiero pedir a usted, si usted está considerando votar por José Antonio Kast, también vote por sus candidatos al Parlamento, porque para lograr los cambios en libertad necesitamos tener una sólida representación parlamentaria que también pueda dialogar y moderar el mal trabajo que hasta el momento ha hecho la Convención Constituyente. Así que atrévate, atrevidos. Karina Oliva, tu minuto. Yo quiero invitar a la ciudadanía a que pueda compartir y conocer el proyecto que estamos levantando junto a Gabriel Boric desde Aprodignidad, porque queremos un país feminista donde nunca más los paneles sean mayoritariamente de hombres, sino que las mujeres estemos realmente representadas en el Senado, pero que además podamos tener una nueva política de cuidados, donde las mujeres volvamos a ser una fuerza laboral fuerte que tuvimos que retroceder a propósito de la mala gestión del gobierno en la pandemia, porque les puedo contar que durante todos los días que hago campaña, los puerta a puerta mayoritariamente durante la semana lo abren las mujeres.
El fin de semana recién aparecen los maridos para estar en la casa, porque la tarea de cuidado la hacemos nosotras. También queremos desarrollar una política hacia una transición ecológica, porque nuestro país se basa hacia la extracción de los recursos naturales sin proteger el medio ambiente, que al final incluso va a tener grandes repercusiones económicas y negativas. Por eso tenemos que estudiar, incluso evaluar una posible reforma tributaria ecológica que permita resguardar nuestro medio ambiente, la vida y la economía. Y tercero, les quiero invitar a que recuperemos una democracia pensando en el territorio, pensando en la justicia de la ciudad, en el derecho a la ciudad, que le pongamos fin al abuso de la industria inmobiliaria que tiene una gran crisis habitacional, porque el gobierno va a tener que construir viviendas sociales, pero también le vamos a tener que poner límite a la especulación inmobiliaria. Así que les quiero invitar a que conozcan nuestro programa, a que conozcan nuestro proyecto y que junto a Gabriel Boric ganemos las elecciones de este 21 de noviembre para construir juntos el Chile que queremos para todas y todos. Se nos pasó el tiempo, Karina. Luciano Cruz, por favor, un minuto. Bueno, hoy más que nunca lo que requerimos como país es mayor sensatez, es un poco más de sentido común. Hoy día nos quieren poner en una encrucijada como país donde no sabemos a dónde se está dirigiendo. Personas que dicen que quieren liberar delincuentes, personas que señalan que quieren subir los impuestos a toda costa, expropiar los fondos de pensiones, y me parece que en ese sentido la fuerza que hay que hacer precisamente es para tratar de tener un Senado que convoque a la ciudadanía, que convoque la vuelta al sentido común, que convoque precisamente a aquellas personas que creen en la libertad, que creen en el Estado de Derecho, que creen en las instituciones, que quieren a su país, que quieren sus tradiciones, que quieren su himno, que quieren su bandera y que no quieren cambiar este país y partirlo de cero. Y muchos están proponiendo hoy día esto. Y lamentablemente, y hay que decirlo también, la oferta que tenemos hoy día es la oferta de una izquierda radicalizada que se ha tomado la Convención Constitucional, que gobierna o pretende gobernar con el Partido Comunista, en donde el señor Jadwe le va a dictar aquello que tiene que hacer el señor Boric. Ante eso necesitamos un Congreso y un Senado en particular que pueda darle curso a la institucionalidad que este país necesita hacia adelante, y por eso los invito a votar AA14, Luciano Cruz Coqui, senador por la Muchas región gracias. Diputado Silver. A ver, aquí se habla mucho de Venezuela y creo que estamos viviendo el peor gobierno de la historia y estamos en Chilezuela, del punto de vista económico, del punto de vista de recuperación del empleo, del punto de vista de recuperación de las expectativas y de las esperanzas. A partir de marzo necesitamos un nuevo liderazgo. Esto no lo va a resolver ni la extrema izquierda ni la radicalización a la cual nos quiere llevar la derecha. Por el contrario, por eso apostamos al liderazgo de mujer de Yasna Proboste, donde el diálogo va a ser lo principal, con una agenda social profunda, donde espero también desde el Senado acompañarla y defenderla con fuerza en las reformas sociales que vienen, porque creemos en un país distinto, porque en Chile se instaló la palabra cambio, y eso es lo que esperan los chilenos a partir de marzo, y también yo, desde el Senado, desde el número 24, ser un senador para la región metropolitana más que para los partidos políticos o para el gobierno de turno. Yo los defenderé y estaré siempre presente. Muchas gracias, diputado Gabriel Silver. Muchas gracias también, diputado Luciano Cruz Coqui, Karina Oliva, Rojo Edwards. Muchas gracias por esta instancia de debate que busca justamente a través de las distintas plataformas de Canal 13 acercar a quienes son los candidatos, por supuesto, a la ciudadanía. Este 21 de noviembre, elección presidencial, parlamentaria y de Cores. El próximo jueves nos reunimos a las 11:30 con otro debate por las pantallas y por las redes sociales de Canal 13. Que estén muy bien. Gracias por la compañía.